vamos a ver. Características de la minja. El primer lugar. Las ofrendas encendidas, o sea, los holocaustos, son seguidas inmediatamente por todas las ofrendas de minja, no solo porque fueron ofrecidas junto con ellas desde el principio, ya en Bereshit 4 aparecen, sino porque se mantenían cerca de ellas en su significado general. La ofrenda de minja, también llamada ofrenda vegetal, ofrenda de grano, ofrenda de harina, que aquí vamos a llamar minja directamente para simplificar, o su plural es menajot, ¿sí? Consistía en harina de trigo, tortas que estaban hechas con esa harina, granos tostados como ofrenda de los primeros frutos. A todas las ofrendas se les añadía aceite y sal, y a aquellas que consistían en harina y granos también se les agregaba olíbano. Solo un puñado de cada clase era quemado sobre el altar y el resto era entregado a los sacerdotes como cosa santísima de las ofertas. Vamos a estudiar el texto en orden de sus partes, ¿no es cierto? Comenzando por la parte técnica, por así decir. Cuando una persona presente una ofrenda de harina a Yahweh, su ofrenda será de flor de harina, verterá aceite sobre ella y le pondrá olíbano, dice Vayikra, comenzando el capítulo 2. Entonces, cuando una persona presente una ofrenda vegetal, las traducciones pueden variar, sí, pero esta palabra acá en el hebreo original es minja, sí, en primer lugar, entonces, ese es el primer punto. Es decir, esto es una ofrenda de cereal como ofrenda, corbán, es minja, corbán, corbán, minja en realidad es la palabra correcta, cómo se forma la frase. Entonces, ofrenda de cereal, por así decir, ofrenda de harina, implica todas, no son malas las traducciones, solo que hay muchas, ¿no es cierto? Entonces, esto es corbán minja. La palabra minja no tenía originalmente el sentido de ofrenda religiosa, sino que designaba un regalo presentado a un superior. Por ejemplo, tenemos el presente, el regalo que Jacob le dio a Esaú, y eso era un minjá. Esto está en el capítulo 32 de Bereshit. También lo era el presente que los hermanos de Yosef le llevaron a Egipto en Bereshit 43. También se usaba esa palabra para indicar el tributo pagado por pueblos vencidos. En Shemuel Bet también aparece. Estos presentes indican sumisión y dependencia, ¿no es cierto? En el monte Sinai, minja pasó a ser la designación oficial de un presente a Elohim, ¿sí? Una ofrenda hecha como homenaje al reconocimiento de la superioridad de aquel a quien se le daba. En este caso, a partir de ahí, el minja se empezó a utilizar referido únicamente a esta ofrenda. Indicaba que el hombre dependía de Elohim para recibir todas las cosas buenas de la vida, reconocía a Elohim como dueño y dador de todo. Al presentar esta ofrenda, el hombre admitía ser solamente un mayordomo de las cosas que se le habían confiado. La minja de Vayikra 2 era una ofrenda de cereales, de harinas preparadas en diversas formas. En la Torá no se usa la palabra minja para referirse a ofrendas de animales, con la excepción de Bereshit 4:4, donde Hebel ofreció como minja un cordero. Es la única vez en las escrituras en que se menciona de esta manera, y vemos que evidentemente el desarrollo de este punto a lo largo de las escrituras fue creciendo en cuanto a variedad de tipos de ofrendas, siendo en ese momento ofrenda, evidentemente, una simple y sencillamente lo que se ofrecía era una ofrenda, o sea, un regalo, un presente, una cosa que se ofrecía realmente, ¿no es cierto? Y no había otro tipo de distinciones. Luego, a medida que hubo otros, fueron apareciendo otros tipos de motivaciones, sobre todo, que estaban por detrás de los diferentes sacrificios, entonces se empezaron a aparecer diferentes. Minja, sin embargo, luego pasó a ser únicamente la ofrenda vegetal. Entonces, así como había holocaustos públicos o individuales, ¿no es cierto?, o particulares, digamos, ¿no es cierto?, de privados, ¿no es cierto?, o particulares. Había también menajot públicas e individuales. Las menajot particulares eran voluntarias y podían ofrecerse a voluntad en cualquier momento, y tampoco había distinción de sexo, podían ser presentadas tanto por hombres como por mujeres. Las menajot públicas eran obligatorias y existían reglas fijas para su presentación. Todo esto lo vamos a ir viendo en las
las siguientes charlas. La principal minjá pública era el pan de la proposición o el pan de la presencia, ¿no es cierto?, que era colocado cada Shabbat sobre la mesa en el primer compartimento del santuario. Era presentado al Adón, después permanecía durante una semana sobre la mesa y finalmente era comido por los sacerdotes. Se lo llamaba pan de la presencia o literalmente el pan de la faz, el pan del rostro. Esto ya lo hemos estudiado en el capítulo 73 de Shemot, ¿sí? En la mesa del pan de la presencia justamente. En la mesa del pan de la proposición también recibe el nombre de mesa limpia o mesa pura, como aparece en Vayikra en el capítulo 24, cuando dice, ponlos en la mesa pura, que la palabra es tajor, delante de Yahweh en 2 filas. Cuando se van a repetir muchas cosas, ¿no es cierto?, ahora en Vayikra, porque van a estar siendo puestas en práctica literalmente. Lo que vimos en Shemot fue la orden de cómo hacer las cosas, la forma en que se hicieron las cosas, pero en Vayikra vamos a ver cómo se van a poner en práctica todas esas cosas. Así que en cierta medida vamos a estar repitiendo y vamos a estar relacionando cosas con cosas. La ofrenda del pan de la proposición sabemos que era 12 panes, cada uno hecho de 2,5 kilos aproximadamente de harina. Eran de buen tamaño, ¿no es cierto? Los panes se colocaban sobre la mesa en 2 pilas de 6 cada una. Los sacerdotes que habían oficiado durante esa semana ofrecían los sacrificios del Shabbat de mañana y permanecían hasta que los sacerdotes que habían llegado el viernes para oficiar durante la semana entrante, entonces ofrecían los sacrificios vespertinos del Shabbat. Los sacerdotes que se retiraban del servicio en el santuario quitaban el pan de la mesa y los sacerdotes que comenzaban a servir colocaban el pan fresco. Se tenía cuidado de no sacar el pan hasta que estuviese listo el otro, fresco, ¿sí?, para ponerlo sobre la mesa, porque siempre debía haber pan sobre ella, así como debía haber siempre un holocausto sobre el altar. Las cosas debían estar siempre acompañando, ¿no es cierto?, siempre estar en la presencia. Por esto el holocausto se llamaba holocausto continuo, y se habla también de la colocación continua de los panes de la proposición en varios lugares. El pan de la proposición era ofrecido a Elohim en señal del pacto por la era. La palabra Solán sabemos que significa por la era. Esto está en Vayikra 24 también. Era el testimonio perpetuo de que Israel dependía de Elohim para recibir sustento y vida. Por supuesto, esto no era simplemente material, sino mucho más espiritual. De parte de Elohim era una promesa continua de que mantendría a su pueblo. La necesidad de Israel estaba siempre delante de Elohim y la promesa de Elohim estaba siempre delante de su pueblo. Una libación acompañaba los sacrificios matutinos y vespertinos. Dicen en Shemot 29, además, con cada cordero una 10ª parte de un efá de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Y en Bamidbar 15, de vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero, ¿sí? Por eso, sobre la mesa de los panes de la proposición había platos, cucharas, cubiertos y tazones, como dice en el capítulo 25 de Shemot, que ya estudiamos, son todos los utensilios, ¿no es cierto? Esta libación era derramada en el lugar santo delante del Adón. No hay gran diferencia entre la mesa de los panes de la proposición del Tanaj y la mesa del Adón, ¿no es cierto?, en el Berit Kadashá. El pan es el cuerpo de Mashiach, que es quebrantado por nosotros, es quebrantado y partido en pedazos, ¿sí? Como también se parten en pedazos los sacrificios. La copa es el nuevo pacto de su sangre, como está indicado en Corintios Aleph en el capítulo 11. El pan de la presencia simboliza aquel que vive siempre para interceder por nosotros, el pan vivo que descendió del cielo, como dice en Ibrín 7, dice, por eso también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Y Hanan dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. La minjá tiene que ser de harina de trigo, ¿sí?, que es considerada como la mejor harina o flor de harina, ¿no es cierto?, que la palabra es solet, ¿sí?, en hebreo. Esta es la harina de trigo de mayor calidad, la más fina, la mejor molida. Algunos dicen que no es así, sino que es una harina más integral.
Sepámoslo o no, ¿no es cierto? Estas discusiones son irrelevantes en el fondo. De cualquier manera, evidentemente, si es la parte que le corresponde a Yahweh, tiene que ser la mejor. De una forma u otra, es la mejor. El aceite de oliva de las tres calidades sirve también para esta ofrenda. El olíbano es quemado en su totalidad. En cada ofrenda se añade sal. Todos estos productos son elaborados por el hombre. Entonces, según Vayikra 14, una minja tenía que tener como mínimo la décima parte de un efá de flor de harina de trigo y un log de aceite. Son medidas antiguas, ¿no es cierto?, que utilizaban los hebreos. Según algunos, se echaba aceite sobre toda la harina y se ponía olíbano sobre una parte de la misma. Según la opinión de otros, se mezclaba la harina con el aceite. Este paso que enseña que que no es Cohen también puede preparar esta ofrenda, porque también había otras formas de entregar estas cosas y llevarlas ya preparadas. Esto es lo que tiene de importante también acá. Una minja consiste solo en harina de trigo finamente molida, aceite y olíbano, ¿no es cierto? Ingredientes a los que se les añadía agua en la mayoría de los casos para poder mezclar todo, ¿no es cierto? Este pasaje enumera 5 variedades de menajot voluntarias y de... un segundo. 5, perdón. Este pasaje enumera entonces 5 variedades de menajot voluntarias que vamos a ir viendo y de carácter personal, y todas constan exclusivamente de los ingredientes citados. Sin embargo, el primero es solo una mezcla de estos ingredientes, mientras que los demás son cocinados, horneados de diferentes maneras, como vamos a ver. En tal sentido, dado lo simple de su contenido, un minjá es bastante accesible. Con toda probabilidad será traído por personas cuya estrechez económica es tal que solo pueden realizar esa ofrenda. Realmente es la menor, por así decir, de todas las ofrendas, de manera que nadie pueda quedarse sin traer algo. Aunque debemos recordar que esta ofrenda es además acompañamiento de otras ofrendas, ¿sí? Como vamos a ver, como sabemos que acompaña a una y a otra, de manera tal que no era solamente para los pobres esta ofrenda. Hay que entender esto porque también se trata de entender el significado intrínseco, espiritual, la tipología de lo que esto representa, y no es solamente para los pobres, como se afirma en muchos y muchos estudios se pueden encontrar en la red. No es simple y sencillamente por una cuestión social que Yahweh ha elaborado las cosas, y mucho menos que ha hecho toda la tipología del Tanaj, del tabernáculo, todo que apunta a Mashiach.